En el corazón del Océano Pacífico se alza un archipiélago forjado por el fuego y moldeado por el tiempo, las Islas Galápagos. Entre volcanes dormidos y mares embravecidos, este conjunto de islas aisladas alberga uno de los santuarios de vida más extraordinarios del planeta. Aquí, la naturaleza escribió sus propias reglas. Las tortugas gigantes caminan como reliquias vivas del pasado. Las iguanas marinas se sumergen en las profundidades como pequeños dragones negros en busca de algas. Aves únicas bailan, vuelan y cortejan en rituales que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Galápagos es más que un paraíso salvaje. Es un laboratorio vivo de la evolución. Fue en este escenario remoto y enigmático donde Charles Darwin encontró inspiración para la teoría que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la vida. Cada isla guarda secretos. Cada ola transporta historias. Cada criatura es testigo de un delicado equilibrio entre fuego, mar y viento. Bienvenido a Islas Galápagos, misterios y maravillas de la vida salvaje. Entre los paisajes áridos y volcánicos de Galápagos, camina lentamente uno de los seres más imponentes del archipiélago, la tortuga gigante. Con caparazones que recuerdan fortalezas de piedra y ojos que cargan siglos de historia, son las verdaderas centinelas del tiempo. Algunas pueden vivir más de 150 años. En cada arruga de su piel gruesa y en cada marca de su caparazón está grabada la memoria de un mundo que parece intacto al paso de los siglos. Se mueven despacio, pero cada paso es un testimonio de resistencia, como si el tiempo tuviera otro ritmo bajo su custodia. Ellas moldearon la identidad de las islas al punto de darles su nombre. Galápagos significa tortugas, y no hay símbolo mayor del archipiélago que estas criaturas colosales. Durante las horas más cálidas del día, buscan sombra bajo arbustos retorcidos o descansan en charcos de barro para refrescar sus cuerpos. Cuando la sed aprieta, caminan hasta las zonas más altas de las islas, donde la humedad persiste y la vegetación ofrece alimento. Son las jardineras del ecosistema. Al alimentarse de hojas, frutos y cactus, esparcen semillas a su paso, asegurando la continuidad de la vida. A pesar de su imponencia, durante mucho tiempo fueron víctimas de la explotación humana. Siglos atrás, marineros que cruzaban el Pacífico cazaban miles de ellas para garantizar carne fresca durante los largos viajes. Barcos enteros se abastecían de estos gigantes, sin imaginar que estaban poniendo en peligro un patrimonio natural único. Esa explotación redujo drásticamente sus poblaciones. Algunas especies de tortugas gigantes desaparecieron para siempre. Pero
Gracias a los esfuerzos de conservación, hoy muchas de ellas están en proceso de recuperación, viviendo como símbolos de resistencia y esperanza. Las historias individuales también resuenan en todo el archipiélago. La más famosa fue Solitario George, el último de su especie, encontrado en la isla Pinta. Su soledad se convirtió en un símbolo mundial de la fragilidad de la vida silvestre y de la necesidad urgente de preservación. Incluso en silencio, estas criaturas enseñan. Con su andar lento y su larga vida, nos recuerdan que la prisa no es la única forma de existir, que la fuerza puede estar en la paciencia y la victoria en la persistencia. En las Islas Galápagos, las tortugas gigantes no son solo animales, son guardianas de la historia, pilares de la identidad del archipiélago y símbolos de un futuro que depende de nuestra capacidad de aprender del pasado. En las Islas Galápagos, las tortugas gigantes no son solo animales, son guardianas de la historia, pilares de la identidad del archipiélago y símbolos de un futuro que depende de nuestra capacidad de aprender del pasado. En las rocas negras de origen volcánico, calentadas por el sol del Pacífico, reposa una criatura que parece salida de un tiempo primordial, la iguana marina. Con su cuerpo oscuro, garras afiladas y cresta aserrada, evoca la imagen de pequeños dragones ancestrales. Es el único lagarto del mundo capaz de vivir y alimentarse en el mar, un verdadero símbolo de la adaptación extrema. Cuando el calor del sol entibia su cuerpo frío, la iguana se lanza a las aguas turquesas. Con firmes movimientos de la cola, se sumerge en busca de algas que cubren las rocas sumergidas. Allí, entre corrientes heladas y cardúmenes veloces, se transforma en cazadora silenciosa, raspando algas con sus fuertes dientes. Pero la inmersión cobra su precio. El frío paraliza su cuerpo y al regresar a la superficie, la iguana necesita absorber nuevamente el calor del sol. Agrupadas en grandes colonias sobre las rocas, comparten espacio como verdaderos ejércitos dormidos, alineados como estatuas vivientes contra el horizonte. Con un movimiento brusco, expulsan sal por el hocico en chorros cristalinos, un mecanismo vital para sobrevivir en medio del exceso de sal del océano. Ese gesto curioso, repetido miles de veces a lo largo del día, refuerza su aspecto de criatura mitológica, escupiendo pequeños vapores blancos contra el viento. Las iguanas marinas pueden parecer feroces, pero son vegetarianas convencidas. Su alimento es sencillo, algas, y aún así sostienen un ciclo esencial en el equilibrio de las islas, controlando el crecimiento de estas plantas marinas y garantizando espacio para otras formas de vida.
Varían de tamaño según la isla en la que habitan. En las más áridas, son más pequeñas, adaptadas a la escasez de alimento. En las islas mayores, se convierten en gigantes que pueden superar 1 metro de longitud, verdaderos dragones que patrullan las orillas del Pacífico. La vida de estas iguanas, sin embargo, no es tranquila. Los gavilanes de Galápagos rondan los cielos en busca de crías desprotegidas. En las playas, los cangrejos rojos y las aves marinas también se aprovechan de los huevos y de los jóvenes aún frágiles. En el océano deben nadar con cautela, pues incluso los lobos marinos pueden transformarse en cazadores inesperados. Pero a pesar de tantas amenazas, continúan prosperando. Su secreto está en la resiliencia, en la capacidad de adaptarse a condiciones extremas, de extraer vida incluso de las aguas frías y saladas que rodean el archipiélago. En la Antártida, el frío forja guerreros. En Galápagos el mar forjó dragones, y las iguanas marinas permanecen como emblemas de este archipiélago único, criaturas que respiran mito y sobreviven donde casi nada más se atrevería a vivir. A la orilla de las playas de Galápagos, entre rocas oscuras y olas que nunca descansan, vive uno de los habitantes más carismáticos del archipiélago, el lobo marino. Ágil, juguetón y ruidoso, convierte la línea costera en un escenario de acrobacias y melodías que resuenan con la fuerza del viento y del mar. En la arena pueden parecer torpes, arrastrando sus cuerpos pesados bajo el sol abrasador. Pero cuando se sumergen, revelan su verdadera naturaleza. Son bailarines del océano. Con movimientos fluidos nadan en giros, saltos y curvas, como si cada ola fuera una invitación al arte y a la alegría. Viven en colonias numerosas, organizadas en grupos liderados por un macho dominante. Este líder defiende con vigor su territorio, luchando contra rivales que se atreven a acercarse a sus hembras. Los combates son brutales, con mordidas e embestidas que dejan cicatrices profundas, pero también definen la jerarquía de la playa. Las hembras, en cambio, muestran delicadeza y cuidado. Amamantan a sus crías con paciencia y, incluso cuando parten a cazar al mar, regresan guiadas por la memoria y por los sonidos con los que reconocen a sus pequeños entre decenas de voces. La vida del lobo marino es una danza entre ternura y brutalidad. En los días de descanso, forman grupos amontonados en la arena, compartiendo calor y protección. El sol calienta sus cuerpos
mientras el viento trae el olor a sal y el eco de las olas, creando una sinfonía natural que arrulla al archipiélago. En el mar, son cazadores formidables. Persiguen cardúmenes de peces con una velocidad impresionante, sumergiéndose a gran profundidad y regresando a la superficie en cuestión de segundos. Sus ojos, adaptados tanto a la luz como a la oscuridad, convierten cada inmersión en una cacería certera. Pero la vida no siempre es fiesta. Las crías desprotegidas enfrentan riesgos constantes. Aves depredadoras rondan los nidos, tiburones acechan en las aguas e incluso los machos rivales pueden representar una amenaza. La lucha por la supervivencia es dura, pero la resiliencia mantiene viva y fuerte a la colonia. En tierra parecen guerreros pesados. En el agua se convierten en bailarines graciosos. Llevan en el cuerpo y en el espíritu la esencia del archipiélago, la capacidad de transformar la dureza en belleza y la supervivencia en espectáculo. En los cielos de Galápagos, bajo el intenso brillo del sol ecuatorial, se deslizan siluetas elegantes e imponentes, las fragatas. Con alas que pueden superar los 2 metros de envergadura, parecen dominar el viento con la misma naturalidad con la que los peces dominan el mar. En los cielos de Galápagos, bajo el intenso brillo del sol ecuatorial, se deslizan siluetas elegantes e imponentes, las fragatas. Con alas que pueden superar los 2 metros de envergadura, parecen dominar el viento con la misma naturalidad con la que los peces dominan el mar. Pero su belleza alcanza un espectáculo aparte durante la época de reproducción. Los machos, reunidos en grupos, inflan sus sacos gulares rojos en enormes globos vivos que brillan como llamas contra el azul del cielo. Con las alas abiertas y gritos vibrantes, se exhiben en rituales fascinantes, tratando de conquistar la atención de las hembras que sobrevuelan el territorio. Es un teatro de la naturaleza, la unión entre fuerza, color y canto en un espectáculo que convierte los cielos de Galápagos en escenario de cortejo. A pesar de su belleza, las fragatas cargan con un lado oscuro. Son conocidas como piratas del aire, pues muchas veces roban presas de otras aves marinas. Con zambullidas rápidas, persiguen a piqueros y gaviotas hasta que suelten los peces capturados,
arrebatándolos en el aire con una precisión impresionante. Este comportamiento oportunista muestra la dualidad de la vida salvaje, belleza y brutalidad lado a lado. Su cuerpo está adaptado para la vida en los cielos. Tienen huesos ligeros y alas largas, pero no pueden bucear ni nadar como otras aves marinas. Por eso, dependen de capturar presas cercanas a la superficie o de su habilidad para saquear. Es la prueba de que en Galápagos cada especie ha encontrado una forma única de sobrevivir. En las colonias, el espectáculo continúa. Miles de fragatas se reúnen en árboles y acantilados, llenando el aire con sonidos, vuelos y disputas. El rojo de los sacos inflados, el negro brillante de las plumas y los vuelos sincronizados crean un espectáculo visual que parece una coreografía cuidadosamente ensayada. Las hembras más discretas eligen a sus parejas con atención. Observan pacientemente, evaluando la intensidad de los cantos, el tamaño de los globos rojos y la energía de los rituales. Solo los más fuertes y persistentes son escogidos, asegurando que la próxima generación lleve adelante la resistencia de la especie. Durante el cuidado de los polluelos, muestran otra faceta, la de la dedicación. Los padres alternan turnos para buscar alimento, planeando kilómetros sobre el océano en busca de peces. Aunque dependan de su habilidad para capturar o robar presas, logran sustentar a los pequeños hasta que estén listos para volar. Al sobrevolar Galápagos, las fragatas recuerdan que el cielo también es territorio de disputa. Unen belleza y ferocidad, cortejo y piratería, poesía y supervivencia. Son el reflejo del propio archipiélago, un lugar donde la vida se reinventa a cada instante, en formas inesperadas y fascinantes. Entre los acantilados y playas de las Islas Galápagos, un ave singular roba la atención con su apariencia y comportamiento únicos: el piquero de patas azules. Sus patas de color vibrante parecen pintadas por el propio océano, como si llevaran en sí el reflejo de las aguas tropicales que bañan el archipiélago. Esos pies no son solo hermosos, son armas de seducción. Durante la época de reproducción, los machos realizan una danza peculiar. Levantan alternadamente cada pata azul, mostrando su intensidad frente a la hembra. Cuanto más vivo sea el color, mayor será la posibilidad de conquistar a su pareja. Es un espectáculo cómico y encantador que transforma la playa en un escenario de una verdadera coreografía del amor. Además del baile, los piqueros exhiben vuelos espectaculares. Desde lo alto del cielo, se lanzan en picada a una velocidad impresionante, con el cuerpo en forma de flecha,
penetrando en las aguas en busca de cardúmenes de peces. Este zambullido sincronizado, muchas veces en grupos, es uno de los espectáculos más bellos de la vida silvestre marina. El azul intenso de los pies es resultado de una alimentación rica en pigmentos presentes en los peces que consumen. Es decir, el color es también una señal de salud y vigor. Cuanto más vibrante sea el tono, más fuerte y apto demuestra ser el macho. Durante el zambullido, su visión está ajustada para atravesar la superficie del agua sin distorsiones. Con ojos adaptados, localizan presas a gran distancia, lanzándose en sincronía con otros miembros de la colonia. En pocos segundos, regresan a la superficie con el pico cargado de peces brillantes. A pesar de su apariencia graciosa, enfrentan desafíos constantes. Depredadores como las fragatas los persiguen con frecuencia, robando sus presas en pleno vuelo. Aún así, su habilidad para zambullirse en grupo aumenta las probabilidades de éxito y dificulta la acción de los piratas aéreos. Los polluelos, cubiertos por un plumón blanco y suave, son alimentados pacientemente por los padres hasta que desarrollan el plumaje definitivo. Cuando finalmente levantan vuelo, pasan a formar parte del espectáculo colectivo de los cielos y mares de Galápagos. Observar a un grupo de piqueros de patas azules danzando en la arena o zambulléndose al unísono en las aguas es como contemplar una coreografía diseñada por la propia naturaleza. Son los bailarines del mar, símbolos de la belleza, la alegría y la ingeniosidad de la vida en las islas. A la orilla de las aguas cristalinas de Galápagos, un ave robusta e imponente se destaca por su vuelo rasante y la precisión de sus zambullidas, el pelícano pardo. Con una envergadura majestuosa y un largo pico coronado por una bolsa elástica, es el verdadero maestro pescador del archipiélago. En vuelo, el pelícano parece pesado, casi lento, pero basta con avistar un cardumen para que revele su verdadera habilidad. Pliega las alas, inclina el cuerpo y se precipita en caída libre, zambulléndose con un impacto calculado. El pico toca la superficie y en segundos la bolsa se llena de agua y de presas centelleantes. Pocas aves combinan tanta técnica y eficiencia. La bolsa del pelícano funciona como una red viviente, permitiéndole capturar varios peces de una sola vez. Con un simple movimiento, escurre el agua y engulle su alimento, repitiendo el gesto innumerables veces a lo largo del día. En grupos, los pelícanos hacen de la pesca un espectáculo aún más impresionante. Vuelan en formación, planeando sobre el mar hasta localizar cardúmenes.
Entonces, se zambullen casi en sincronía, transformando el océano en un campo de caza colectiva. Esa cooperación aumenta sus posibilidades de éxito y crea una exhibición impactante de estrategia natural. A pesar de su apariencia pesada, son aves sorprendentemente graciosas en el vuelo. Aprovechan las corrientes de aire para planear largas distancias, ahorrando energía mientras vigilan el mar en busca de alimento. En las playas y acantilados, descansan en grupos numerosos. Allí limpian sus plumas, interactúan con sus parejas y observan el movimiento constante de las olas. Son aves sociales, y su presencia otorga a las islas un aire de vitalidad que mezcla fuerza y serenidad. La reproducción también es un espectáculo. Los pelícanos construyen nidos simples en lugares seguros, y los polluelos, de picos aún frágiles, esperan ansiosos cada comida traída por sus padres. El cuidado es constante, y cada zambullida de los adultos representa esperanza para las crías. Pero la vida no siempre es tranquila. Las fragatas rondan los cielos en busca de peces robados, y la disputa por alimento puede transformar un vuelo elegante en un enfrentamiento aéreo. Aún así, la perseverancia del pelícano pardo asegura su supervivencia como uno de los grandes símbolos de Galápagos. En las Islas Galápagos, el pelícano pardo no es solo pescador. Es guardián de las aguas, maestro de las técnicas y prueba viviente de que la naturaleza, cuando es moldeada por el tiempo, alcanza formas de belleza que rozan la perfección. En las lagunas salobres de Galápagos, donde el sol se refleja como un espejo líquido y el viento sopla suavemente sobre las aguas poco profundas, se alza una de las imágenes más deslumbrantes del archipiélago: el flamenco. Con patas finas y largas, cuello arqueado y un plumaje rosa intenso, parecen flores vivas que brotan del espejo del agua. Su color vibrante no es casualidad, es resultado de los pigmentos presentes en los crustáceos y algas microscópicas de los que se alimentan. Así, cada flamenco lleva en sus plumas la esencia de lo que consume, transformando alimento en espectáculo. Cuando caminan lentamente por las aguas poco profundas, filtrando alimento con sus picos curvados, crean un ballet silencioso. En grupo, se vuelven aún más impresionantes. Decenas de aves, alineadas, moviéndose con sincronía, como si la laguna fuera el escenario de una coreografía natural. En la época de reproducción, los flamencos revelan otro espectáculo: la danza colectiva. Cientos de ellos se reúnen, marchando de un lado a otro, batiendo las alas
y emitiendo llamados al unísono. Es un ritual vibrante, donde cada paso es una demostración de energía y vitalidad. La hembra elige al macho que exhibe mayor vigor, perpetuando el ciclo de la belleza y de la fuerza. Los nidos son montículos de barro moldeados con paciencia en las orillas de las lagunas. Allí cada pareja deposita un único huevo, que será protegido con una dedicación incansable. El polluelo nace blanco y torpe, en contraste con el rosa de los adultos, pero poco a poco, con la alimentación adecuada, su plumaje comienza a adquirir la tonalidad característica. El vuelo de los flamencos es igualmente impresionante. En bandadas organizadas, cortan el cielo en líneas perfectas, uniendo el azul del horizonte con el rosa intenso de sus plumas. Es como si trazaran pinceladas de color sobre la inmensidad del archipiélago. A pesar de su delicada belleza, enfrentan desafíos constantes. La disponibilidad de alimento en las lagunas puede variar, y cualquier desequilibrio amenaza directamente su supervivencia. Aún así, su presencia sigue siendo un símbolo de vida y de esperanza en medio de los paisajes áridos de las islas. El plumaje rosado de los flamencos no es solo un adorno de la naturaleza, es también una señal de salud y vitalidad que revela la calidad de los ambientes en los que viven. Cuanto más intensos son los tonos, más ricos son los nutrientes disponibles en las lagunas. Estas aves, al alimentarse de algas y pequeños crustáceos, desempeñan un papel vital en el equilibrio ecológico. Filtran el agua constantemente, ayudando a mantener los ecosistemas saludables. Así, se convierten en los jardineros invisibles de las lagunas de Galápagos. Al atardecer, cuando el sol se sumerge en el horizonte y pinta el cielo de naranja y púrpura, los flamencos se vuelven aún más mágicos. Sus reflejos duplicados en la superficie del agua crean la ilusión de un mundo invertido, como si existiera un archipiélago secreto bajo las lagunas. Es un espectáculo que pocos ojos en el planeta tienen el privilegio de presenciar. Así, los flamencos permanecen como guardianes de las aguas poco profundas de Galápagos, flores que caminan sobre espejos líquidos, mensajeros de esperanza en el corazón salvaje del Pacífico. Ellos son, en verdad, la belleza que brota de las aguas poco profundas, flores de plumas que danzan sobre espejos líquidos en el corazón del Pacífico.
En las aguas azules que rodean Galápagos, se desliza silenciosa una de las criaturas más majestuosas del océano, la manta oceánica. Con una envergadura que puede superar los 7 metros, parece un ave alada que cambió el cielo por las profundidades marinas. Cada movimiento de sus amplias alas es un gesto de pura gracia, una danza fluida que convierte al mar en escenario. A pesar de su tamaño colosal, la manta es pacífica. Se alimenta únicamente de plancton y pequeños organismos microscópicos, filtrando la vida invisible que sostiene a todo el océano. Avanza lentamente, con la boca abierta, dejando que las corrientes lleven el alimento hasta ella. Es la prueba de que la grandeza no necesita violencia. También hay belleza en la suavidad. Cuando los buceadores tienen la suerte de encontrarla, sienten que están ante una aparición casi mística. El cuerpo negro, contrastando con manchas blancas, parece portar símbolos secretos dibujados por el propio mar. Cada mancha es única, como una firma que identifica a cada individuo a lo largo de su vida. Sus aletas, que se mueven como alas, crean la impresión de un vuelo submarino. Es como si flotara en cámara lenta, indiferente al ritmo acelerado del mundo que la rodea. A veces, se acerca a estaciones de limpieza, donde pequeños peces retiran parásitos de su enorme cuerpo. En esos momentos, la escena se convierte en un espectáculo de cooperación, en el que el gigante se entrega al cuidado de los más pequeños, revelando la delicadeza que existe incluso en los colosos. Pero a pesar de su tamaño e imponencia, la manta oceánica es vulnerable. La pesca y la contaminación amenazan poblaciones enteras. Galápagos, con sus aguas protegidas, se convierte en uno de los últimos refugios donde aún es posible verlas en abundancia, deslizándose libres en cardúmenes hipnóticos. Algunas veces pueden ser vistas saltando fuera del agua en movimientos inesperados. El cuerpo colosal rompe la superficie y cae con estruendo, como si el océano quisiera recordar al mundo su imponente presencia. Esos saltos misteriosos continúan intrigando a los científicos, pero para quienes los presencian son momentos de puro encantamiento. Cuando emergen suavemente para respirar, el aire expulsado crea columnas blancas contra el cielo. Estos chorros, visibles a kilómetros de distancia, son señales de vida en el inmenso vacío azul. Para los navegantes antiguos, eran faros de esperanza en mar abierto. La respiración de estos gigantes resuena como un soplo de la propia tierra. Es grave, profundo,
casi sagrado. Un recordatorio de que el océano guarda secretos que respiran bajo su piel líquida. Incluso en reposo, se deslizan con una elegancia desproporcionada a su tamaño. La superficie se rompe suavemente, sin prisa, como si no existiera urgencia en el tiempo. Son maestros de la serenidad en un mundo de corrientes implacables. Para las comunidades costeras no son solo animales, son símbolos de abundancia, inspiración de leyendas y canciones. Guardan en las historias humanas el mismo encanto que despiertan en los mares. La ciencia los ve como piezas fundamentales del equilibrio oceánico. Cada uno de ellos recicla nutrientes en sus viajes, alimentando la vida invisible. Son ingenieros silenciosos del océano, sosteniendo cadenas enteras de existencia. La manta oceánica es, sin duda, la gran bailarina de las profundidades. Un ser que une fuerza y ligereza, imponencia y suavidad, recordándonos que la verdadera grandeza de la naturaleza puede encontrarse en el silencio y en la gracia de los movimientos del mar. Entre cardúmenes centelleantes y olas que rompen sobre las playas volcánicas, aparece uno de los animales más carismáticos del archipiélago, el delfín girador. Con un cuerpo esbelto y una energía inagotable, es el artista de las aguas, conocido por saltar fuera del mar y girar en el aire en acrobacias espectaculares. Sus saltos no son solo demostraciones de gracia, son formas de comunicación, de socialización, de celebración de la vida. Cada giro, cada rotación, es como una firma única que distingue a un individuo de otro. Es el espectáculo de la alegría, transformada en danza. Viviendo en grupos numerosos, los delfines exhiben un fuerte sentido de comunidad. Cazan juntos, juegan juntos, descansan lado a lado. La unión es su mayor fuerza, convirtiéndolos en uno de los símbolos más vibrantes de la cooperación marina. En las aguas de Galápagos, es común verlos escoltando embarcaciones, surfeando en las olas creadas por las proas de los barcos. Parecen jugar con el movimiento humano, transformando la presencia de navíos en un escenario más para sus acrobacias. Durante la caza, demuestran una inteligencia extraordinaria. Trabajan en equipo para acorralar cardúmenes, formando murallas vivas que obligan a los peces
a concentrarse en áreas más pequeñas. Entonces, en perfecta sincronía, se sumergen y se alimentan, compartiendo el banquete con precisión matemática. Las crías crecen rodeadas de cuidados. Las madres se dedican por completo a la lactancia y a la enseñanza de los primeros movimientos. Pero no están solas. Otros miembros del grupo ayudan en la protección y la orientación, como si la crianza fuera una tarea colectiva. A pesar de su energía alegre, enfrentan desafíos. El cambio climático, la sobrepesca y la contaminación pueden reducir las poblaciones de peces de las que dependen. Aún así, su resiliencia e inteligencia aseguran que continúen prosperando en las aguas protegidas del archipiélago. Observar a un delfín girador saltando y girando en el aire es presenciar la alegría en su forma más pura. Son los acróbatas de los mares de Galápagos, embajadores de la ligereza y la vitalidad, recordándonos que, incluso en las aguas más salvajes, hay espacio para la celebración de la vida. Con un cuerpo aerodinámico y alas transformadas en aletas, se sumerge con la destreza de un torpedo. Caza peces y pequeños crustáceos en aguas frías traídas por la corriente de Humboldt, que refresca el archipiélago en medio del calor tropical. Es la prueba misma de que la vida siempre encuentra caminos inesperados para florecer. Con un cuerpo aerodinámico y alas transformadas en aletas, se sumerge con la destreza de un torpedo. Caza peces y pequeños crustáceos en aguas frías traídas por la corriente de Humboldt, que refresca el archipiélago en medio del calor tropical. Es la prueba misma de que la vida siempre encuentra caminos inesperados para florecer. En tierra, su figura es aún más sorprendente. Camina torpemente sobre rocas negras de lava, en contraste con la imagen que tenemos de los pingüinos sobre el hielo. Aquí, entre cactus y playas soleadas, recuerda que Galápagos es un lugar donde lo improbable se vuelve real. Los pingüinos de Galápagos viven en pequeñas colonias, dispersas en grietas rocosas y cuevas costeras. Allí encuentran sombra y protección para sus nidos, resguardando huevos frágiles contra el intenso calor del sol ecuatorial. Las hembras ponen 2 huevos, pero generalmente solo un polluelo sobrevive. El padre y la madre se turnan en el cuidado, alternando inmersiones de caza con largos periodos de vigilancia en la costa. La cooperación entre la pareja es vital para la supervivencia de la especie.
Su población es pequeña, una de las más reducidas entre todos los pingüinos del planeta. Esa fragilidad lo convierte en uno de los animales más amenazados de Galápagos. El cambio climático, la sobrepesca y la variación de las corrientes marinas afectan directamente su supervivencia. Aún así, su resiliencia impresiona. En grupos nadan en sincronía, rodeando rocas y persiguiendo cardúmenes en un espectáculo de agilidad. Son capaces de sumergirse hasta 30 metros de profundidad, permaneciendo bajo el agua por más de 1 minuto en busca de alimento. A pesar de una vida llena de desafíos, mantienen un espíritu juguetón. Muchas veces se los puede ver saltando desde las rocas hacia el mar, en clavados improvisados, como niños en juegos eternos. Es imposible no sonreír ante su energía y vitalidad. Encontrar un pingüino de Galápagos en medio del calor tropical es presenciar la fuerza de la adaptación. Es el sobreviviente del Ecuador, el pingüino que se atrevió a vivir donde nadie creía que podría existir. Sobrevolando volcanes dormidos, desiertos de lava y bosques secos, planea un depredador que reina absoluto en el cielo del archipiélago, el gavilán de Galápagos. Con alas anchas, garras afiladas y una visión implacable, es el señor de la caza terrestre en estas islas remotas. Desde lo alto, observa cada movimiento. Su mirada penetrante detecta iguanas jóvenes, crías de tortugas, aves distraídas e incluso cangrejos que se aventuran sobre las rocas. Cuando elige a su presa, se lanza en un vuelo certero, rápido y silencioso. En cuestión de segundos, la cacería termina. Es el recordatorio constante de que Galápagos no es solo un refugio, sino también un campo de batalla, donde la supervivencia exige atención a cada instante. El gavilán de Galápagos es el depredador tope del archipiélago. Sin felinos ni grandes mamíferos terrestres, asumió el papel de regulador natural, manteniendo el equilibrio de las poblaciones de sus presas. Caza tanto en solitario como en grupos familiares. Es común ver a los jóvenes entrenando junto a los adultos, aprendiendo técnicas de persecución y ataque en pleno vuelo. Ese aprendizaje colectivo asegura la transmisión de habilidades entre generaciones.
A pesar de su eficiencia, enfrenta grandes desafíos. Durante mucho tiempo fue perseguido por los primeros colonizadores que lo veían como una amenaza para los animales domésticos. Hoy, protegido por leyes ambientales, se ha convertido en uno de los símbolos de la recuperación de la fauna de Galápagos. Sus nidos son construidos en acantilados o en árboles bajos, hechos de ramas secas cuidadosamente entrelazadas. Allí, los polluelos nacen vulnerables, pero pronto revelan instintos depredadores. Los padres alimentan a los jóvenes con pequeños reptiles y aves, preparándolos para la vida salvaje. En vuelo es majestuoso. Con firmes batidas de alas, se desliza sobre las corrientes de aire caliente que ascienden desde las llanuras volcánicas. Cada círculo en el cielo es un gesto calculado de un cazador que domina no solo la tierra, sino también el viento. Para los habitantes locales, el gavilán siempre ha sido visto como símbolo de poder y resistencia. Es una figura que inspira respeto, recordando a todos que, incluso en islas aparentemente pacíficas, existe un soberano implacable. Es el cazador supremo de Galápagos, la sombra que patrulla el cielo, la fuerza que mantiene viva el orden natural de las islas. Las Islas Galápagos son más que un archipiélago perdido en el Pacífico. Son un símbolo vivo de la resistencia de la naturaleza, un escenario donde la vida encontró formas únicas de existir y reinventarse. Entre volcanes dormidos y mares agitados, vimos a las tortugas gigantes marchando como guardianas del tiempo, a las iguanas marinas sumergiéndose como dragones ancestrales, a los lobos marinos danzando en las olas, a las fragatas dominando los cielos, a los piqueros de patas azules transformando el cortejo en espectáculo. Pelícanos, flamencos, garzas y pequeños lagartos revelan que cada detalle, por más pequeño que sea, tiene una importancia vital en el equilibrio de la vida. Galápagos es un laboratorio natural, donde la evolución escribió sus páginas más bellas y misteriosas. Fue aquí donde Darwin encontró la inspiración para comprender los caminos de la vida, y es aquí donde aún hoy descubrimos lecciones sobre adaptación, persistencia y armonía.
Islas Galápagos, misterios y maravillas de la vida salvaje. Un santuario donde la belleza y el misterio caminan lado a lado, donde cada forma de vida es un recordatorio. Gracias por ver y hasta la próxima.